Hola, buenas noches. Soy Itzel Castro Castillo, estudiante del doctorado en Derecho en la Universidad de Jalapa. El video que presento a continuación es un producto escolar del Núcleo de Aprendizaje de Epistemología Jurídica, en donde hago un ejercicio muy sintético de lo explorado a través de diversas lecturas y asesorías presenciales, vinculándolo con el tema de mi interés. Antes de iniciar, quiero dar las gracias al doctor Arnaldo Platas, quien es el facilitador de la materia. La inejecución de los laudos burocráticos. La ejecución de los laudos dictados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz se encuentra muy limitada. Se logra con significativa lentitud y en algunas ocasiones existe incumplimiento, lo que afecta al trabajador vencedor del juicio porque no se garantiza su derecho a la tutela judicial efectiva, a las entidades públicas por la afectación a su patrimonio, a la eficacia del sistema normativo por la ausencia de mecanismos para el cumplimiento de los laudos, a la legitimidad del tribunal por su actuación deficiente y a la colectividad por el uso del erario público en pago de indemnizaciones. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz es el órgano uninstancial de justicia laboral burocrática. A este le compete conocer y resolver los conflictos laborales que surgen entre los poderes legislativo o judicial y sus empleados, entre la administración pública estatal o municipal y sus colaboradores, entre los organismos públicos descentralizados y entre también los organismos autónomos del Estado. Por otra parte, también se encarga de atender los conflictos entre los sindicatos y sus agremiados y los conflictos intersindicales. Otra materia que es de su análisis y de su competencia son los conflictos colectivos relacionados con las huelgas. Como autoridad administrativa, tiene competencia para registrar condiciones generales de trabajo y también para hacer el registro de asociaciones y sindicatos. Los laudos. Los laudos, la Ley Federal del Trabajo los define como una resolución que decide sobre el fondo del conflicto. En otras materias de derecho equivale a la sentencia definitiva. Para el cumplimiento de sus resoluciones, el tribunal cuenta con las medidas de apremio previstas por el artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, relativas a la multa de hasta 15 salarios mínimos, a la presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública y el arresto hasta por 36 horas. Asimismo, el artículo 224 de la ley referida prevé el embargo con las restricciones que existen respecto a los bienes públicos, acorde al Código Hacendario Municipal y a la Ley de Bienes del Estado de Veracruz. Los efectos de los laudos. Los laudos tienen como efecto primordial su ejecución y trae como consecuencias jurídicas el pago de una cantidad de dinero, la obligación de hacer, la obligación de no hacer, la obligación de entregar una cosa cierta, entre otras. Lo anhelado es que el titular de la relación de trabajo efectúe de modo voluntario lo establecido en el laudo. Cuando no lo hace, es necesario que ese reconocimiento de derechos efectuado por el órgano de justicia trascienda y se haga efectivo. La ejecución de las sentencias corresponde al órgano que las dicta. Sin embargo, las medidas de apremio y el embargo previstos por la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz resultan restringidos para efectivizar una resolución judicial que ha causado estado, más aún considerando que éstas deben ser impuestas en forma gradual y progresiva y que no puede ignorarse el tema de liquidez presupuestal. El procedimiento de ejecución. El procedimiento de ejecución es el que refiere al cumplimiento total de las resoluciones emitidas por el tribunal de manera plena, lo cual constituye una obligación de orden público de carácter ineludible. En el estado de Veracruz, entidades públicas estatales y municipales se encuentran obligados al pago de laudos laborales por varios millones de pesos. El presupuesto con que cuentan, especialmente los ayuntamientos, es insuficiente para solventar los adeudos que,
de haber sido resueltos con anterioridad a la reforma a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz en 2015, se incrementan a causa de salarios caídos. De manera paralela, se encuentran los trabajadores que, aun siendo beneficiados con un laudo a su favor, no logren que se ejecute, afectándose su derecho a la tutela judicial efectiva. Lo anterior ha contribuido para que en este año 2018 existan alrededor de 1.900 expedientes en el área de ejecución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que cuentan con laudos firmes susceptibles de cumplimiento que no se han podido ejecutar. El cumplimiento de un laudo o el cumplimiento a un laudo forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias. De ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. La inejecución del laudo firme constituye un obstáculo que afecta al derecho ya reconocido por el tribunal, con la consecuente violación constitucional. Sobre los derechos fundamentales, Robert Alexy establece que no solo tienen el carácter de reglas, sino también el de principios, y que no valen únicamente para la relación entre el Estado y el ciudadano, sino para todos los ámbitos del derecho. Esto por efecto de irradiación sobre todo el sistema jurídico. Asimismo, que cuando hay una colisión de principios, esta puede resolverse por ponderación, la cual exige proporcionalidad, y que ésta se trata de un principio compuesto a su vez por la adecuación, necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. En ese sentido, los derechos fundamentales son mandatos de optimización. Paradigmas. Como refiere Víctor Manuel Rojas Amandi, el concepto de paradigma en la filosofía de la ciencia proviene de la obra de Kuhn. Para él, un paradigma es una sólida red de compromisos conceptuales, teóricos, instrumentales y metafísicos que proporcionan una serie de modelos de los cuales surgen tradiciones coherentes de investigación. Los paradigmas del derecho moderno, según Dorantes, son el iusnaturalismo, el iussociologismo y el positivismo jurídico. El iusnaturalismo distingue entre el derecho positivo y el derecho natural. El derecho posee en todas partes la misma validez. Si una norma positiva se opone al derecho natural, entonces no es válida, no tiene valor jurídico aunque esté vigente. Desde la perspectiva del iusnaturalismo, las normas universales existen, deben ser reconocidas y son acordes con la propia naturaleza humana. Se supone que hay un derecho trascendental, constante, independiente del tiempo, del lugar, de la cultura y otros factores. La ejecución del laudo desde un enfoque iusnaturalista. Como les había dicho, el tema de mi interés es la ejecución del laudo. Entonces, desde un enfoque iusnaturalista, podríamos decir que el derecho a la tutela judicial efectiva deviene de alguna entidad como Dios, la razón o la naturaleza, por lo que los laudos deben de cumplirse. Construir una hipótesis o una posible hipótesis iusnaturalista que se aboque al tema de mi interés es lo que propongo en la diapositiva que vemos. Ahí he confeccionado una que parte del siguiente argumento. Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia. El órgano encargado de impartirla debe actuar de buena fe y el vencido realizar voluntariamente el pago a que fue condenado, ya que no le asiste la razón. Pasemos a otro paradigma, el iuspositivismo. En el iuspositivismo, el Estado determina lo que es derecho a través del poder legislativo y exige obediencia. Los derechos son las normas jurídicas positivas. La norma jurídica no debe ser vinculada a los valores. Es creada por el Estado a través del órgano legislativo. El juez debe aplicar la norma absteniéndose de cualquier valoración o contraste con la realidad ni los fenómenos sociales.
Desde esta perspectiva positivista, yo podría decir que la ejecución del laudo partiría de una argumentación semejante a la que presento en la diapositiva. La ejecución de los laudos se encuentra normada por dispositivos legales, tales como la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, por lo que han de cumplirse. Y mi hipótesis positivista para abordar el tema de mi interés se basaría en una argumentación semejante a la que presento en la diapositiva, que dice así: la ejecución de los laudos en la materia laboral burocrática es una actividad cuya naturaleza judicial y procesal se encuentra detallada en la norma. Si el vencido en el proceso no cumple, habrá que obligarlo a cumplir a través de las medidas de apremio previstas en la ley. Pues bien, es claro que en el positivismo jurídico la trascendentalidad del derecho ha perdido todo peso y en su lugar se han puesto la relación entre justificación empírica de una ley, la construcción social de leyes que determine cómo actuar y el valor de las evidencias de su eficacia práctica. Desde este paradigma, la investigación tendría como efecto buscar datos medibles y cuantificables en la realidad de las sociedades sobre los efectos de las leyes para conocer su eficacia o fracaso, explorar en la misma vía metodológica las necesidades jurídicas y de ahí plantear las leyes. En el realismo jurídico, el derecho es una práctica social que forma parte del espacio sociocultural humano. Surge de la sociedad y por ese motivo es imperfecto y susceptible de construcción. Se preocupa por las funciones que cumple el derecho y por su eficacia práctica. La investigación aquí tiene muchas vertientes, ya que todo el proceso jurídico pertenece a procesos sociales más amplios. Desde este paradigma es necesario estudiar la forma en que se han planteado las leyes, sus efectos, las necesidades de grupos sociales, la forma en que determinan a una sociedad, la pertinencia ética, el camino a seguir, entre muchas otras vías. La ejecución del laudo desde un enfoque realista jurídico estaría basada en un posicionamiento como el que presento en la diapositiva. Debido a la existencia de dificultades para el cumplimiento de los laudos, resulta necesario indagar por qué no se logra su ejecución, así como si existe inefectividad, ineficacia e ineficiencia, y si ello afecta al derecho a la tutela judicial efectiva. Las posibles hipótesis correlacionales basadas en el realismo jurídico que podría yo plantear son las siguientes. Las medidas de apremio y el embargo previstos en la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz resultan restringidos para efectivizar el cumplimiento de un laudo que ha causado estado. Para su análisis debe considerarse la afectación a la tutela judicial efectiva, la liquidez presupuestal y el impacto social. Ahora cambiemos a no precisamente un paradigma del derecho moderno, sino a un paradigma filosófico. Este es el del giro lingüístico. Traté de hacer una adecuación de mi tema de interés para poderlo plantear desde esa perspectiva. En el giro lingüístico, el derecho es una disciplina práctica en la que el conocimiento de un texto jurídico y su aplicación a un caso concreto constituyen un proceso unitario. El juez decide en un contexto determinado basándose en la interpretación que hace a la norma, construyéndola y vinculándola a la comunidad. El no positivismo incluyente sustenta una conexión entre el derecho y la moral, se basa en el argumento de la corrección y no considera inválido al derecho injusto, solo lo concibe como deficiente y por ello susceptible de corrección. La ejecución del laudo desde un enfoque de giro lingüístico partiría de un argumento como el que plasmo en la diapositiva. La ejecución de los laudos debe ser llevada a cabo en un plazo razonable. No obstante, el trámite se ve obstaculizado por prácticas dilatorias y pasividad, por lo que según el caso particular deben confeccionarse procedimientos emergentes a favor de su cumplimiento. Y mi hipótesis desde el giro lingüístico versaría sobre la temática que plasmo en la imagen. Los laudos carecen de valor
si tienen una escasa eficiencia o hay dificultad en su ejecución. El derecho a la protección judicial sería ilusorio si se permite que una decisión judicial final y obligatoria permanezca ineficaz en detrimento de alguna de las partes, por lo que se requiere su corrección por parte del juzgador. Acorde a lo anterior, expreso mi inclinación por realizar el estudio del problema de la inejecución de los laudos desde los paradigmas del realismo jurídico dentro del derecho moderno y también considerando el enfoque filosófico del giro lingüístico, por considerarlos más adecuados, al contemplar el impacto social y también por la riqueza argumentativa que pretendo adquirir. Para finalizar, les comparto un extracto del posicionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al incumplimiento de las sentencias. Este fue emitido por el ministro Luis María Aguilar Morales, quien en noviembre de 2017, antes de que comenzara la sesión del Pleno del Máximo Tribunal, en la que se determinaría la destitución de María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura Federal, porque esta titular no había basificado a los hermanos Alberto y Javier Ortiz Hernández ni a Pedro Ávila Jiménez con la categoría de tramoyistas. Tampoco había reconocido la antigüedad de los quejosos ni los había inscrito en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de donde se puede advertir que el conflicto que dio origen a este posicionamiento es de naturaleza laboral burocrática, pero de orden federal. Vamos a escucharlo. Si no se cumplen las sentencias, estamos hablando de una ficción que no tiene ningún valor para la convivencia pacífica de nuestro país. Así, una sentencia no tendría el valor ni el papel en que está escrita. No hay sentencias mejores ni peores, ni casos más importantes que otros. Todos y cada uno de los asuntos que se resuelven en los tribunales de nuestro país merecen todos la misma importancia y todos deben ser cumplidos con igual prontitud y eficacia, y especialmente, lo recalco de nuevo, cuando el cumplimiento de estas sentencias corresponden a una autoridad. Por eso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a la Suprema Corte a sancionar con gran rigor a aquellos funcionarios que no cumplen con las sentencias del juicio de amparo, donde el juzgador es la autoridad y por ello la Constitución misma ha previsto, aún en esta última reforma, ha endurecido las sanciones para quienes no cumplen con las sentencias protectoras de los más altos ideales del derecho, los derechos de todos, los derechos humanos. En cumplimiento de la norma constitucional, seguiremos aplicando cuando proceda la sanción a la destitución y consignación penal de quienes no cumplen con las sentencias de amparo, conforme dispone la fracción 16ª del artículo 107 constitucional. Bueno, con esto terminamos este ejercicio académico. Muchas gracias.